enfocar, hermanos, el libro de San Juan en lo que es la teología sistemática y que esto nos permita ver cuáles son los temas principales que vamos a encontrar en San Juan, capítulo 8. Vimos que como manera de repaso, algunos conceptos importantes, vamos a entender lo que es la teología, y vimos que la teología se trata de el estudio de Dios, quién es Dios, su persona, su carácter, y encontramos esta revelación de Dios, la persona de Dios, en la palabra de Dios. También vimos el concepto de teología sistemática y vimos que es el conocimiento de Dios organizado sistemáticamente. La teología sistemática responde a la pregunta ¿qué enseña la Biblia sobre un determinado tema? Así, la teología sistemática está dividida en 9 temas principales. La bibliología, que es el estudio de la palabra de Dios; la teología propia, el estudio de Dios; la cristología, que es el estudio de la persona de Cristo; la neumatología, el estudio del Espíritu Santo; la antropología, el estudio del hombre; la martiología, el estudio del pecado; angelología, el estudio de los ángeles; y la eclesiología, el estudio de la iglesia; y por último la escatología, el estudio de las últimas cosas. Y encontramos que en San Juan capítulo 8 encontramos básicamente 3 temas allí: la martiología, que es el estudio del pecado; la cristología, el estudio de la persona de Cristo; y la soteriología, que es el estudio de la salvación, en San Juan capítulo 8. Y vamos a dividir el estudio en 3 secciones. Vimos el domingo pasado la realidad acerca del pecado del hombre a través de una historia real, a través de la historia de la mujer que fue encontrada en adulterio, ¿verdad? Y vimos en ese tema, hermanos, recordando la realidad del pecado. Ninguno está sin culpa, ninguno es inocente del pecado. Cristo nos enseña eso en esa sección. Pero San Juan va a expandir ese concepto del pecado en los siguientes versículos. Y él va a comparar, si ustedes notan en el punto número 2, que el pecado es oscuridad. El pecado es oscuridad. Pero va a enfatizar que Cristo es la luz que vence la oscuridad. Luego, San Juan va a comparar el pecado con la mentira, porque el pecado es mentira que nos engaña, nos hace creer algo que no es verdad. Pero Cristo es la verdad que liberta de la mentira. Y hoy nos vamos a enfocar en eso, hermanos. El pecado es oscuridad, Cristo es la luz que vence la oscuridad. Empecemos en ese punto. Y entonces vamos a tener la lectura del primer versículo en San Juan, capítulo 8, versículo 12. San Juan, capítulo 8 y versículo 12, hermanos, continuando con el capítulo 8 de San Juan. Solo mantener en mente la historia de los primeros versículos, del 1 al 11. Mantener en mente que esa historia es la base para lo que Juan va a explicar ahora. Juan nos ha dejado claro que el pecado es una realidad. No importa en qué país estemos, el pecado es una realidad de toda persona, de todo ser humano. Y así vamos a ver entonces cómo Juan introduce que el pecado es oscuridad, pero Cristo es la luz que vence la oscuridad. Dice el versículo 12 de San Juan 8, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús está allí hablando por segunda vez. Dice Juan, otra vez Jesús les habló. Bueno, ya les había dicho una verdad, ahora continúa hablándoles y dice, yo soy la luz del mundo. Jesús, hermanos, encontramos, es la luz del mundo. Ahora, Jesús está usando palabras figuradas. Jesús no es ese foco que vemos ahí, ¿verdad? Ni la luz que expande ese foco. Es una comparación que él está haciendo. Debemos tener claro eso. Él está comparándose a sí mismo con la luz, no de este cuarto, sino de todo el mundo. Él es quien ilumina a todas las personas.
Y encontramos que la palabra escrita de Dios también es definida en la Biblia como la luz. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, luz para mi camino, ¿cierto? Vemos que Jesús está comparándose y poniéndose al nivel de la misma palabra de Dios, ¿verdad? Y entendemos que la palabra escrita de Dios es la luz, pero la palabra encarnada de Dios es la luz. Cristo es la palabra encarnada de Dios. Es una persona. Y vemos eso en Juan capítulo 1, versículo 5, hermanos. Dice el versículo en San Juan 1, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo es esa luz que alumbra a todo hombre. Así vemos que Cristo está diciendo, yo soy la luz, pero la otra parte del versículo dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Cristo está estableciendo una exclusividad ahí. El que me sigue no andará en tinieblas. Básicamente Jesús está diciendo allí que el hombre está en una condición de tinieblas, como ya lo dijo en los primeros versículos, ¿cierto? El pecado es como la oscuridad, como las tinieblas. ¿Ha notado usted cuando usted le habla de Cristo a una persona que esa persona no capta, no entiende? Usted le dice, mire, yo le quiero hablar de Cristo. Sí, yo voy a la iglesia, dice, ¿verdad? Porque está en oscuridad, cree que buscar a Dios solamente se trata de hacer una religión. Y así es el pecado, hermanos. Nos engaña. Los pensamientos erróneos que tenemos son producto de que el pecado nos engaña. El pecado nos hace creer cosas que no son verdaderas. Pero Cristo es la luz del mundo, de toda persona. El que sigue a Cristo no andará en tinieblas, sino que, mira qué promesa más preciosa, tendrá la luz de la vida. Y es que Cristo no solamente nos ilumina para venir aquí al templo a cantarle y adorarle, Cristo nos ilumina afuera. Él es la luz de la vida. En el trabajo necesitamos la luz de Cristo. En la escuela necesitamos la luz de Cristo. En la familia necesitamos la luz de Cristo. En nuestra amistad con otros necesitamos la luz de Cristo. En todo, Cristo dice, tendrá la luz de la vida. Él define la luz del mundo por una parte, pero la luz de la vida. Quien tiene a Cristo tiene la sabiduría de la vida. Porque Él es la palabra encarnada de Dios. Ese versículo lo he explicado así de manera general, pero tiene tanta profundidad, ¿verdad? Cristo es la luz que vence la oscuridad, hermanos. Un dato interesante es que esta es la segunda vez que Jesús, hermanos, está aquí diciendo, yo soy. En el libro de San Juan encontramos al menos 7 veces en las cuales Jesús se define a sí mismo como yo soy. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Juan 8:12, acá, yo soy la luz del mundo. Juan 10:7, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. 7 veces Juan usa aquí las frases de Cristo para cuando Cristo dijo, yo soy. Ahora, hermanos, qué interesante es que, antes de este punto, yo soy es el nombre de ¿quién? Es el nombre de Dios. En Éxodo 3:14, Dios se presenta a Moisés como con el nombre de yo soy. Y la idea del nombre yo soy en el hebreo es la idea de eternidad. Es la idea de alguien que es, alguien que no tuvo origen. Dios dijo yo existo. No dice yo llegué a existir. Yo existo. Dios es eterno. Aquí Cristo está enfatizando su deidad. Cristo está diciendo, mira, yo soy la luz del mundo. Siempre he sido, eternamente seré la luz del mundo. Yo soy quien define la verdad, dice el Señor allí.
Y es que, hermanos, somos ahora, si hemos creído en Jesucristo, la luz del mundo, por medio de la fe en Él, somos aquellos a quienes Dios llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9 dice allí, ¿verdad? Que porque nosotros somos, dice, pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, del pecado, a su luz admirable. Ya no solo la define Pedro como luz, ¿verdad? Pero admirable. Tanta fue la admiración de la luz de Cristo que cuando los alguaciles enviados por los fariseos en Juan capítulo 5 lo fueron a apresar, los alguaciles regresaron donde los fariseos y los fariseos dicen, ¿dónde está Jesús? Hombre, le dijeron los alguaciles, ningún hombre ha hablado como este. Jesús más adelante acá les va a decir a los fariseos, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Y los enemigos de Jesús quedaron en silencio. Esa es la luz admirable de Cristo. La preciosa luz de la vida. Los judíos, hermanos, no aceptaron esta verdad, sino que altercaron con el Señor Jesucristo. Versículos 13 al 20, hermanos, vamos a leerlo. Dice allí, versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. No pretendo explicar cada versículo, hermanos, porque no es una predicación, pero solamente tomar el hecho del rechazo de los judíos. Jesús dice una cosa, ellos responden otra. Jesús dice una cosa, ellos responden otra. Qué oscuridad, ¿verdad? Discutir con Dios. Es la peor de las oscuridades. Discutir y altercar con Dios. Dios dice, mira, tienes que arrepentirte. No, pero yo no tengo tanto pecado, Señor. Bueno, arrepiéntete de los pecados que tienes. Sí, pero es que no son tan graves. Discutir con Dios. Qué necedad, qué oscuridad. Y ellos estaban altercando con el Hijo de Dios. Y es lamentable. Sin embargo, hermanos, el amor de Cristo es tan grande. Y sabe, Él tuvo que llevarlos a una conclusión. Versículo 21, la conclusión de la discusión. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Jesús les dice, miren, la conclusión es esta. Si ustedes no se arrepienten y creen en mí, están perdidos. En vuestro pecado moriréis. Pero seguían discutiendo, hermanos. Y decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Jesús les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, de nuevo, en vuestros pecados, moriréis. San Juan 8, 21 al 24. Entonces vemos que Jesús aún allí tiene misericordia de ellos y les continúa aclarando la realidad del pecado y la realidad de que solamente Él puede vencer la oscuridad en la que ellos están. Si no creéis, dice esa frase en el versículo número 24, que yo soy, hermanos. De nuevo, ese yo soy que ustedes notan allí es muy importante.
Jesús está enfatizando que Él es Dios, el Hijo de Dios. Si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis, les dijo el Señor. ¿Recuerdan Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es la muerte. Y esa es la verdad que Jesús está enfatizando. Si ustedes mueren en pecado, físicamente, morirán espiritualmente también en pecado. Si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y esto también nos enseña la simplicidad de la salvación. La simplicidad de que es por gracia, no por obras. Dice, si no vas a la iglesia, si no hacéis los sacramentos, si no hacéis tales prácticas, en vuestros pecados moriréis. No, ¿verdad? Si no creéis que yo soy, si no creéis que yo soy el Hijo de Dios, si no creéis, en vuestros pecados moriréis, dice el Señor allí. Confiar en Cristo, el Hijo de Dios, el gran yo soy, es el único medio de salvación para el ser humano. Y estas verdades no solamente son para personas que no conocen al Señor, hermanos, pero para nosotros. Para que recordemos que la obra de salvación que Dios ha hecho no ha sido por nuestras obras, no ha sido por nuestros méritos, no ha sido porque nosotros tenemos, ¿verdad?, somos mejores que otras personas. Ha sido por gracia, por medio de la fe en Cristo que Él nos ha salvado. Una vez, hermanos, que Jesús concluyó estas palabras, muchos creyeron en Él. Versículo 30, si ustedes notan conmigo, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él. El pecado es oscuridad, hermanos, y Cristo es la luz que vence la oscuridad. La primera verdad que hemos visto hoy es que el pecado es oscuridad y Cristo es la luz que vence la oscuridad. Pero vayamos al tercer punto y último del capítulo 8. El pecado, hermanos, es mentira, pero Cristo es la verdad que liberta de la mentira. Veamos versículos 31 y 32 de Juan 8. No perdamos de vista el versículo 30. Muchos judíos han creído en Él. Versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, los judíos del versículo 30 que habían creído en Jesús no creyeron en Cristo como el Salvador de sus pecados, sino como el Salvador de la nación de Israel, del poder de Roma. Vayamos un poco atrás a San Juan 6:15. San Juan 6:15. ¿Y qué quisieron hacer los judíos con Jesús cuando Él los alimentó con pan? San Juan 6:15. ¿Qué quisieron hacer? Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, Él solo. ¿Cuál fue el problema de los judíos? De que el domingo de Ramos recibieron al Señor con todos los reconocimientos de un rey, pero el viernes de esa misma semana estaban pidiendo su crucifixión. El problema fue que creyeron que Jesús era un salvador político, que iba a ir y romper el poder del emperador romano e iba a establecer el reino que Dios ha prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. El problema fue que ellos no se miraban como pecadores. Ellos no se miraban como gente mala, como gente que necesita ser limpiado de sus pecados para entrar en el reino de Dios. Varias veces en el Antiguo Testamento Dios les llama la atención a los judíos y les dicen en Isaías 1, ya no me traigan adoración, ya no me traigan sus sacrificios. Estoy hastiado de sus sacrificios porque ustedes me adoran como si son gente buena. Y creo que eso nos llama la atención a nosotros. Si venimos acá a adorar al Señor, hermanos, no tenemos que venir con una actitud como de gente buena, ¿verdad? Oh, he sido tan bueno esta semana que voy a culminar mi semana o a empezar la siguiente adorando al Señor. No, sino reconociendo la gracia de Dios, reconociendo que la gracia de Dios nos ha sostenido. Y esa verdad diariamente es necesario que la mantengamos en nuestra mente.
la realidad de que somos pecadores en necesidad de Dios. Ellos no, ellos se creían que eran personas dignas. Ellos se creían que eran dignos de que Dios les enviara finalmente el rey que les había prometido. Por ello Jesús les dijo cuál es la prueba de un verdadero discípulo y la bendición que tendría ese verdadero discípulo. Jesús tuvo que definirles a ellos quién es verdaderamente alguien que pertenece a Dios. Veamos San Juan 8:33. 8:30, o mejor dicho, 32, hermanos, repasando. San Juan 8:32. Dice, a partir del 31, en las palabras de Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Primeramente, un discípulo de Cristo permanece en su palabra. Y creo que allí nos aplica bastante a nosotros, hermanos. El que es discípulo de Cristo no solamente acepta al Señor y en ese momento ya se cree que ya es salvo y ya estuvo, ya no tengo que hacer nada, ya no tengo que servir al Señor, no importa cómo yo vivo. Al contrario, permanece, quiere estar con aquel que le salvó, permanece en él. Dice, si permaneciereis en mi palabra. ¿En dónde? En su palabra. Hoy en día vemos que muchos grupos quieren redefinir el cristianismo y quieren darnos a entender o cambiarnos la manera de pensar de que uno puede ser cristiano aparte de la Biblia. Y entonces crean un ambiente de entretenimiento, un ambiente para enfocarse en las emociones, sentir cosas que quieren dar a entender como que uno es aceptado por Dios, en lugar de enseñar la palabra, en lugar de llevarnos a un entendimiento más profundo de la Escritura. Y vemos que eso no produce nada, porque cuando usted ve la vida de las personas que están en estos grupos, lamentablemente, no son vidas transformadas. No hay paciencia en ellos, no hay humildad en ellos, no hay una búsqueda de Dios, no hay un deseo de poner toda nuestra vida en orden con Dios, porque nada puede producir una vida diferente si no es la palabra. Y tenemos que permanecer en ella, hermanos. Permanecer. Pero, hermanos, claro, eso significa leerla todos los días, estudiarla, orar al Señor que nos dé entendimiento, pero también significa vivirla. También significa que cuando estamos en nuestro día a día, aplicamos la palabra de Dios. Es interesante que en el Antiguo Pacto Dios ordenó que Israel escribiera los mandamientos de Dios en las puertas de las casas, en las paredes, en todo lugar donde fuera visible. Ahora nosotros, ¿dónde tenemos escrita la ley de Dios? Si somos creyentes verdaderos, en el corazón. Tenemos una conciencia continua de la presencia de Dios, ¿cierto? Y Dios nos recuerda a nosotros con su palabra cómo debemos enfrentar ciertos momentos de tentación, cómo debemos reaccionar ante las bendiciones de Dios. Él nos guía por medio de su palabra escrita en nuestro corazón. Y para que esté escrita en nuestro corazón es necesario leerla y estudiarla. Así Jesús les dice, si permanecéis en mí y mis palabras, dice, más adelante dice, y mis palabras en vosotros, pero aquí solamente dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la prueba de un discípulo? Permanece en la palabra de Dios. Si está obrando mal, la palabra le reprende y procede al arrepentimiento. Si está bien, agradece al Señor y continúa permaneciendo en la verdad. Pero vea la promesa que le da Jesús a estos judíos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús está diciéndoles con esa frase, ustedes necesitan la verdad. Ustedes necesitan la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad, vemos que Cristo es la verdad.
en Juan 14:6. Ellos necesitaban la verdad de Cristo. Necesitaban la verdad de Cristo. Y vamos a ver un poquito más de eso. Pero, ¿qué pasó, hermanos? Ellos reaccionaron. Fíjense cómo reaccionan. Versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y esta es la oscuridad, esta es la mentira del pecado. Jesús les dice, ustedes necesitan ser mis discípulos y necesitan ser libres. Dos cosas. Necesitan ser mis discípulos y necesitan ser libres. Ellos dicen, nosotros no necesitamos ser tus discípulos porque somos descendientes de Abraham. Somos lo que ya debemos ser. No necesitamos más. Mentira. El mismo apóstol Pablo dice, no todo Israel es no todo israelita de sangre, es israelita en su corazón. Porque los que son israelitas es aquel que ha recibido a Cristo. ¿Cierto? Pero la segunda mentira es que dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. Nosotros somos libres, Jesús. ¿De qué esclavitud estás hablando? Primero que es una mentira porque estaban subyugados, tal vez no como esclavos directamente, pero subyugados a Roma. Pero Jesús no está hablando tanto de esa esclavitud. Vea lo que dice en el versículo número 34 al 38. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús está diciéndoles, miren, ustedes dicen que son descendientes de Abraham. Mentira. Dice, ustedes procuran matarme. Abraham no hizo así. Dice el versículo 39, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó. Creyó. Pero ellos eran incrédulos. No eran hijos de Abraham. Por eso Jesús les dice, necesitan ser mis discípulos. Necesitan convertirse de la mentira de su pecado a la verdad de Dios. Y no solo eso. Jesús les dice, son esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Cuando uno llega a este entendimiento que Jesús está dando, recibe este entendimiento, uno es libre verdaderamente. Dios lo liberta. El pecado es una mentira. A los judíos les hacía creer que eran linaje de Abraham y que no eran esclavos. A toda la humanidad le hace creer que son hijos de Dios y que son libres de hacer cuanto quieran. No sé cuántas cientos de personas he escuchado decir, todos somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice que solo Cristo da la potestad de hacer a una persona hijo de Dios. A todos los que le reciben, los que creen en su nombre, les da potestad. Pero también dice, somos libres. ¿Sabe, hermano? Uno como ser humano no tiene un entendimiento de qué es la libertad. Somos libres. Yo puedo dedicar mi vida a hacer dinero. Yo soy libre de hacer lo que quiera. Bueno, puede hacerlo. La pregunta es, ¿cómo ve Dios eso? ¿Es eso libertad? Bueno, Dios dice que es esclavitud al amor al dinero. Amor a las cosas materiales. ¿Qué es la libertad? Es hacer la voluntad de Dios. Es hacer lo que Dios dice. Y solo Dios, Cristo, nos puede dar esa libertad. La realidad es que el hombre natural vive engañado por su propio pecado que lo esclaviza. Esa es la realidad. ¿Por qué los presidentes que están en guerra, si usted y yo vamos ahorita y les decimos, miren, ¿por qué vamos a estar en guerra? Amémonos, todos somos humanos. Dios nos creó y tenemos que respetarnos unos a otros. Y le van a decir, sí, sí, sí. Bueno, dejen la guerra. No. No. Porque son esclavos de su pecado. ¿Cierto?
Usted va a una familia y le dice al papá y la mamá están en pleito. Sí, pero mira, hay que entender. Sí, es verdad. Bueno, entonces no peleen. No, es que ella me ofendió, ¿cierto? Esta semana con una persona recibió una ofensa de una vecina y dice, yo no voy a permitir que esa persona me trate como que yo quiere que haga lo que ella quiere. Y mire lo que me hizo. Pero al mismo tiempo me dice, ¿no podría darme un versículo bíblico? Y le digo, Mateo 11:28, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esa persona dice, eso es nada lo que me hizo esa persona. ¿Comprendió? Le digo, usted lo entendió. Somos esclavos, hermanos, sin Cristo. Queremos nuestros derechos, queremos exigir, yo merezco, yo soy bueno. Bien difícil cuando hay personas que lo elogian a uno y dicen, mira, tú mereces lo mejor. Yo digo en mi mente, no, yo merezco el infierno. Y todos así es, ¿cierto? Pero Dios en su gracia es bueno y nos bendice. Y eso es lo que Él quiere que entendamos. Que no somos dignos del favor de Dios. Somos esclavos del pecado y Él nos esclaviza. Solo el Hijo nos puede hacer libres. Jesús dice, el esclavo no queda en la casa. En los tiempos de Jesús, los esclavos pasaban, ¿verdad? Eran vendidos de casa en casa. Pero el hijo del dueño de esos esclavos siempre permanecía allí. Y el hijo, el heredero del dueño, podía libertar a sus esclavos y darles carta de libertad y dejarlos ir. Jesús dice, yo soy ese hijo del dueño que puede libertarles. ¿Y cuál es la manera? Permanezcan en mi palabra. Crean en mí. Crean en mí. Confíen en mí. Y la verdad, ustedes conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué es que un cristiano verdadero no puede ser convencido por teorías o por entendimientos mundanos de la vida? Porque conoce la verdad. Y la verdad de Cristo lo hace libre. Solo por medio de la fe en Cristo se recibe la potestad de ser hechos hijos de Dios y discípulos del Señor Jesús. Cuando el hombre, hermano, cree la verdad de Cristo sobre la santidad de Dios, Juan 1:5, ¿cuál es el mensaje que Juan dice que escucharon de Cristo? Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Él. Cuando uno recibe, cree esa verdad y cree la verdad de que el que hace pecado es esclavo del pecado, entonces Dios le salva. Dios le salva, eso significa le liberta del pecado. Ya entiende que lo que él ha hecho en el pasado por sus malos deseos, pleitos, celos, iras, contiendas, es pecado, es malo, atenta contra Dios, atenta contra otros. Y entiende que la libertad verdadera es cuando uno rinde o somete su vida a Dios y quiere someter su vida a Dios. Eso es una lucha para nosotros, ¿verdad? Porque cuando creemos, al principio, ¿verdad? El Espíritu nos guía a someter las áreas más grandes de nuestra vida. Por ejemplo, empezamos a venir a la iglesia, empezamos a leer la Biblia en casa, empezamos a querer ir a estudios bíblicos, empezamos a querer relacionarnos con hermanos, pero hay áreas que siguen ahí, en las que todavía estamos sometidos al pecado. No porque Dios no nos haya libertado, pero porque debemos conocer la verdad más para tener libertad en esas áreas, darnos cuenta. Por eso Pedro dice que crezcamos en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para ir sometiendo todas esas áreas al Señor. Pero los judíos, hermanos, no creyeron en Él. Veamos versículo 48. Versículo 48. Los judíos no creyeron en Él. Entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús les contestó, hermano, versículo 51.
de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y quiero que vea la similitud entre la primera sección que vimos. Jesús concluye y dice, miren, si no creen en mí, que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Ahora Jesús les pone una misma verdad dicha de otra manera. Les dice, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Ve cómo el pecado está relacionado con la muerte? Porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesús dice, el que guarda mi palabra. Ahora, analicemos ese versículo. Qué verdad más preciosa. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Obviamente Jesús no está hablando de la muerte física, aunque posiblemente si el Señor nos rapta, ¿verdad? No veremos la muerte física. Pero Él está hablando de una muerte espiritual. La muerte segunda descrita en Apocalipsis 20:15, el lago de fuego. Nunca el que guarda la palabra de Cristo verá muerte. ¿Qué palabra? Que Dios es santo, nosotros pecadores en necesidad de arrepentimiento y fe en Jesucristo. Esa es la palabra del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo, y que puede perdonar a aquel que se arrepiente y cree en Él. Y Él dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Los judíos siguieron resistiendo a Jesús y dice el versículo número 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué te haces? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo? Le dicen los judíos. Abraham murió, todos murieron. ¿De qué estás hablando? Jesús no hablaba de una muerte física. Pero aparte de eso, ellos no entendieron quién era Jesús. Le dice, ¿quién te haces a ti mismo? Ahora, en el versículo 30 dijeron que creían. ¿Ve la confusión del pecado? Creyeron porque les convenía creer en un Mesías político. Pero cuando ya los enfrentó con su pecado, no. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Jesús les hizo ver, versículo número 51, o mejor dicho, creo que me equivoqué aquí me equivoqué, hermanos, en la referencia, es el versículo número 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy, yo existo. Yo no llegué a existir, yo existo antes de Abraham. Ese soy. Esa es la respuesta a la pregunta de los judíos. ¿Quién te haces a ti mismo? Yo soy. Jehová. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo del Dios de la eternidad. Ese soy. Qué precioso este capítulo, cómo nos habla de Cristo. ¿Y qué cosa, hermanos? En la realidad de nuestro pecado es como podemos comprender quién es Cristo. Si no permanecemos en esa verdad de que Dios es santo y nosotros pecadores, y nos desviamos tantito a querer creer que no somos tan malos, estamos perdidos. Y Cristo dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos tomaron piedras para apedrearlo, ellos no creyeron. Ellos eran personas que solamente querían al Hijo de Dios para solventar sus problemas. Y ¿sabes? Esa es la aplicación de este capítulo. ¿Cuántas personas hoy en día buscan de Dios para resolver sus problemas materiales, pero no sus problemas espirituales? Hermanos, ¿y cómo estamos orando nosotros? ¿Para que Dios resuelva mis circunstancias materiales o para que Dios cambie nuestro corazón? Para que Dios cambie nuestra manera de actuar y de pensar. ¿Cómo estamos orando nosotros? ¿Estamos orando más por un trabajo que porque que porque el Espíritu Santo nos transforme a su imagen? No es malo orar por el trabajo, pero ¿qué va primero? Cristo quiere que vayamos al entendimiento de que Él es más importante.
que todo lo que hay en la vida. Por eso solamente el Señor Jesús puede libertar de la mentira del pecado. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es el gran yo soy, porque Él es el Hijo que puede decir, mira, este esclavo lo voy a libertar. Él es el único. Y a nosotros como creyentes no nos hace daño recordar esas cosas. Pedro dice, antes de mi partida me aseguraré de dejarles registradas estas cosas. Pablo dice a los filipenses, a mí no me es gravoso decirles de nuevo estas cosas. Que permanezcamos en esta verdad. Nuestro Padre Celestial, le damos gracias por este momento que nos ha concedido de poder, Señor, repasar este pasaje